Cuando estaba en la otra iglesia, hace muchos, muchos años, ya ni sé cuántos años tengo aquí en esta iglesia, pero cuando nos convertimos, un grupo de hermanos, desde 1979 por lo menos, o quizás 78, lo que solíamos hacer era orar por un avivamiento. Y orábamos por un avivamiento. Y bueno, no solamente nosotros, sino que he leído algunas, me gusta leer biografías de cristianos y ha habido hombres en todas partes del mundo que su oración principal ha sido porque haya un avivamiento. Y para empezar, quisiera saber si ustedes saben lo que es un avivamiento, de dónde viene, creen que viene esa palabra avivamiento. Y la mejor manera de ejemplificar lo que es un avivamiento es, imagínense ustedes una fogata o una brasa que está perdiendo calor, se está enfriando, y cuando quieren avivar el fuego, ¿qué es lo que le hacen? Le soplan. Al principio parece que se apaga más la brasa, pero en cuanto dejan ustedes de soplar, la brasa vuelve a tener una llama. Eso es un avivamiento. A lo largo de la historia del cristianismo ha habido grandes movimientos de Dios que podemos interpretar como avivamientos. Los primeros avivamientos no fueron tan espectaculares humanamente hablando, es decir, no hubo grandes derramamientos del Espíritu Santo, ni empezaron a hablar en lenguas, ni nada. Aunque humanamente hablando han sido imprescindibles para el cristianismo. Estos avivamientos primeros ocurrieron casi al final de la Edad Media y principios del Renacimiento, y se iniciaron con la traducción de la Biblia a los idiomas, de tal manera que el vulgo pudiera entender lo que dice la Biblia. Así tenemos, por ejemplo, que John Wycliffe fue el primero que tradujo la Biblia al inglés. Martín Lutero fue el primero que la tradujo al alemán, y Guillard de Moulins el primero que la tradujo al francés. Sin estas traducciones habría sido casi imposible la reforma de la Iglesia, de la cual su movimiento más conocido es el de Martín Lutero, que inició en Alemania y que luego se ha dispersado por todo el mundo hasta nuestros días, y que nosotros somos fruto de esa reforma iniciada por Martín Lutero. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el común denominador de estos avivamientos? Sin duda alguna, el común denominador fue la convicción de pecado promovido por el Espíritu Santo mediante la lectura de la Biblia. Es decir, ¿qué fue lo que trajo ese avivamiento? Fue primeramente una convicción de pecado. Eso fue lo primero. Eso es lo primero que trae un avivamiento. Pero quizá una pregunta más importante sea, ¿cuándo es necesario un avivamiento? La respuesta no puede ser otra que cuando los hombres nos olvidamos de la palabra de Dios, con todo lo que esto implica. Por esta razón hoy quiero hablar de un hombre que empezó en la historia, que aparece en la historia siendo él un niño, y por eso a mi predicación le puse el joven Josías, o cuando llega el avivamiento. ¿Quién era este Josías? Eh, para empezar quiero aclarar que voy a hablar de la segunda carta de los reyes, del segundo libro, perdón, de los reyes, y la predicación se basa en los capítulos 22 y 23 para que después lo lean en su casa. Espero que encuentren su Biblia. El segundo de Reyes, capítulo 22, verso 1, dice que, Josías fue el rey, hijo del rey Amón, por lo que a la muerte de comenzó a reinar. En el versículo 1 del capítulo 22 dice que Josías era de 8 años cuando comenzó a reinar, y que reinó 31 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. ¿Cómo inició el, el avivamiento Josías? Fíjense que siempre pensamos que los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de Dios son la gente mayor, son gente que, o sea, no pensamos que pueda Dios usar a un niño. Y Josías era de edad de 8 años cuando tomó el reinado, y lo que vamos a leer
lo hizo cuando tenía 18 años. Muchos de los que están aquí tienen 18 años o menos. Y es el momento en que tomen una decisión por las cosas que vamos a hablar, y que los que somos de más edad también tenemos que tomar una decisión, porque Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros, y dice en su palabra que desde antes de la fundación del mundo Él pensó en cada uno de nosotros y tiene un objetivo para cada uno de nosotros. Así es, vuelvo a preguntar, ¿cómo inició el avivamiento de Josías? Reyes 22 del 3 al 4 dice así: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que este templo del que está hablando es el templo de Salomón, y habían pasado quizá más de 500 años, y en ese tiempo no se había reparado el templo, o si se había reparado le habían hecho una pequeña manita de gato, pero después de 500 años ya habían aparecido grietas y eso ponía en peligro la seguridad del templo. Entonces lo que dice Josías, le dice a su escriba, le dice: mira, ve y dile al sacerdote que recoja el dinero que la gente pone cuando entra al templo. Ahí iban echando monedas. Dice, y de ese dinero que lo agarre y que empiecen a reparar las grietas del templo. Eso es lo que dice. Ok. Después dice en los versos 8 y 9. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ya no puse el verso en donde les dice que encontraron también el libro. ¿Mande? Sí es el 10, pero no lo puse, no lo puedo leer. Pero también le dicen, también encontramos un libro y ese libro tiene la ley de Jehová. Entonces yo quiero que nos pongamos en un momento como el que está sucediendo aquí que estamos leyendo en Reyes. El pueblo de Israel primero fue metido a Egipto, en donde estuvieron durante 400 años, y parte de esos 400 años fueron hechos esclavos por los egipcios. Dios levantó un agente, una persona que los sacó de ahí, que fue Moisés, y los sacó a base de milagros de parte de Dios, no a base de los milagros de parte de Moisés. Y ustedes saben la historia de cómo cruzaron el Mar Rojo, anduvieron en el desierto, y en el desierto les dio Dios la ley de Jehová. Pero resulta que esta ley, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, resulta que se les perdió. Resulta que se les perdió. ¿Saben ustedes lo que era un escriba en el pueblo de Israel? ¿Qué función hacía un escriba? Un escriba, la función que hacía, su tarea principal era la de transcribir la ley de Dios y pasarla a pergaminos de piel de cuero o a pergaminos de lino, para que el pueblo siempre tuviera conocimiento de la ley. Y como lo hacían tan dedicadamente, años después se convirtieron en intérpretes de la ley o que daban enseñanza acerca de la ley. Pero este Safán, que dice que es un escriba de Dios, ¿a qué se dedicaba? Este hombre se había dedicado ahora a ser un asesor del rey, pero nada de copiar la ley, porque la ley no la tenía. De tal manera que cuando llegan los enviados del rey con el sacerdote, y el sacerdote saca el dinero, y el sacerdote encuentra la ley, lo primero que hace es leer y darse cuenta y llevársela al rey para que se dé cuenta que ha aparecido la ley. Si te ubicas en ese momento, imagínate que se perdió la ley.
¿Quién sabe cuántos años estuvo perdida la ley? De estas dos porciones se me ocurren las siguientes preguntas. Ya te dije lo que era una escriba, ya te dije lo que hacía Safán, y ahora yo te pregunto, ¿conoces tú la ley de Dios y la pones por obra? ¿O eres tú y yo como Safán? ¿Quién era Safán? El escriba, el asesor del rey. Es decir, ¿has acaso tú perdido tu Biblia porque no la lees entre semana y solo la lees si te la encuentras el domingo para leer los versículos que te señala el predicador? ¿Eres tú así? Muchos de nosotros, la situación que se da en la casa antes de venir al templo es: ya estás listo, apúrate, siempre te tengo que estar esperando y estamos correteando a la mujer o a los hijos. Eso espero que hagamos los varones, ¿no? Estarlos correteando porque ya estamos listos. Y ya voy, que no sé qué, 5 minutos más, ahí voy. Y dices, ¿y la Biblia? No, pues si tenemos la suerte que la traigas es porque la Biblia quedó en un lugar determinado y te acordaste en dónde la dejaste. Porque casi nunca tenemos la costumbre, tenemos la educación de leer constantemente la Biblia. No quiere decir eso algo semejante a perder la ley. No quiere decir eso algo semejante a que venimos aquí cada 8 días a hacernos manicure en las uñas cuando están predicando. No quiere decir eso que solamente pones atención cuando que lees la Biblia, cuando aparece el versículo o cuando se te lee el versículo. No quiere decir eso. Tenemos que hacer un examen de conciencia para saber si nosotros no hemos perdido la ley o no estamos en riesgo de perder la ley. Entonces dice, Josías mandó a preguntar sobre las palabras de ese libro. En el verso 13 dice, id y preguntar por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y la pregunta es, ¿a quién consultaron? ¿A quién consultaron? Si el sacerdote, pues yo no sé a qué se dedicaba, porque habían perdido la ley, a lo mejor hacían sacrificios, pero nomás por hacerlos, porque no entendían el significado. Y el escriba, pues no tenía que copiar, entonces, ¿a quién acudieron? Entonces en el verso 14 dice lo siguiente, entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Cuál es la respuesta? ¿A quién fueron? ¿A quién fueron? A una profetisa, es decir, a una mujer. Y no me vayan a salir, por favor, por lo que voy a decir, con que es un macho. No soy macho, pero es de extrañar que hayan ido a una mujer, y de extrañar y no. La voluntad de Dios no era que las mujeres estuvieran al frente de nada. Para eso Dios puso al hombre. Mira, dice, ¿por qué puso Dios a una mujer? ¿Por qué fue la mujer la que contestó? Porque no había hombres capacitados para responder a la pregunta del rey. Debes saber que Dios usa a las mujeres cuando no hay varones dispuestos. En el libro de los jueces habla de una mujer que fue enviada a derrotar a los enemigos porque no se encontraban hombres que fueran capaces de tener una relación con Dios y de que pudieran ver el despertamiento que les daba Dios para enfrentar una batalla. No es nada en contra de las mujeres, pero mira lo que dice Génesis 3, verso 16. Dice, a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y aquí viene la parte en la que yo quiero hacer énfasis. Y dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa fue una parte de la maldición que Dios les dio a las mujeres. ¿Qué les dijo?
Cuando tú paras un hijo, vas a tener dolor. Pero además, tu deseo va a ser para tu marido. Es decir, ¿qué quiere decir tu deseo va a ser para tu marido? El último que va a tener la palabra en las cosas que quieres comprar, ay no, ni Dios lo quiera. Dice, el último que va a tener la palabra en tus decisiones, en las cosas que tú quieres hacer, va a ser tu marido. Y él se va a enseñorear de ti, es decir, él va a ser tu señor. Y no creas que esto es machismo. Si tú lees el libro del Génesis, te vas a dar cuenta que Sara, la Biblia dice que Sara le decía Señor a Abraham. Era su señor. Ese es el orden de Dios. Pero aquí van a decir, ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo que va a tomar la decisión si este ni lee la palabra? ¿Cómo va a tomar la decisión si este ni viene a la iglesia? Esa es una responsabilidad que Dios nos va a demandar a todos los varones. A todos los varones. ¿De quién crees que debe de ser la iniciativa de tener una relación con los hijos, de leer juntamente con los hijos la palabra? ¿De quién crees que es la iniciativa para poder orar juntos en familia? Pero si a ti no te ven que tú te dedicas a leer, que te dedicas a orar, ¿con qué autoridad le vas a decir, vente esposa, vente hijo, vamos a orar? Es una gran responsabilidad y es una gran consecuencia lo que tuvo la maldición para las mujeres y una gran responsabilidad para los hombres. Pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias. A Dios a nosotros nos dio la cabeza, ser cabeza. Esto no quiere decir que es el único que piensa, no. Es el último que toma la decisión sobre una responsabilidad y él va a ser quien va a enfrentar las consecuencias delante de Dios. ¿Qué respuesta le dio Dios a Josías a través de la profetisa Hulda? Reyes 22, 18 al 20, segundo de Reyes dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, parte de lo que decía la ley, decía dos cosas. Mira, si tú guardas la ley, tú vas a ser una nación próspera. Tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Tú no le vas a pedir dinero prestado a los países de alrededor, sino que los países de alrededor van a pedirte a pedir prestado. No va a haber gente enferma en medio de ti, no va a haber mujeres que aborten, no va a haber tumores en medio de ti, no va a haber enfermedad. Vas a sembrar y la tierra te va a dar muchos frutos, va a ser abundante la cosecha. Esas se llaman consecuencias de la obediencia. Pero también había consecuencias si el pueblo de Dios no obedecía. Y las consecuencias eran todo lo contrario. Vas a depender de otros gobiernos, vas a ser sometido por otros gobiernos, va a haber enfermedad, tus mujeres van a abortar, van a morir niños, van a ser perseguidos. Otras cosas que les dijo es, el cielo va a parecer de bronce y la tierra de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a llover y la tierra no va a tener agua para que tengas frutos y que tengas que alimentarte y vas a ser una nación pobre. Las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia iban en aumento. Las consecuencias de la desobediencia iban de menos a más. ¿Cuál era el punto culminante de la desobediencia? El punto culminante de la desobediencia era que iban a ser invadidos. Al final, Dios los iba a justiciar siendo invadidos. Y no solamente siendo invadidos, sino que iban a ser expatriados, es decir, los iban a llevar
a otra nación, y en esa nación iban a ser dispersos. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Samaria, que es el que equivale al reino del norte, al reino de Israel, que estaba formado por 10 tribus? Ellos primero fueron invadidos por los asirios y fueron llevados a Siria. Y ahí se contaminaron. Y ahí mezclaron religiones, y de ahí salieron los samaritanos, que después vemos la relación de Jesús con la mujer samaritana. Pero el pueblo de Judá, que eran dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pasaron más años en los que Dios los soportó. De tal manera que cuando tan lo soportó, o tan habían pecado, que estos cuates perdieron el libro de la ley. De tal manera que cuando encuentran el libro de la ley, van y le preguntan a la profetisa Hulda, y la profetisa les dice que se ha agradado de lo que encontraron, y que los va a perdonar a Josías. Va a perdonar a Josías y le dice: tú vas a morir en paz, vas a estar enterrado en el sepulcro de tus padres, y tus ojos no van a ver la consecuencia máxima de la maldición. ¿Cuál dijimos que es la consecuencia máxima de la maldición? Que iban a ser invadidos. Tus ojos no lo van a ver. ¿Qué sucedió con Josías cuando leyó el libro? Dice que su corazón se enterneció. ¿Qué quiere decir ternura? Dice, la ternura es un sentimiento ante las personas, cosas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito por su dulzura, debilidad o delicadeza. En otras palabras, dice, el corazón de Josías se enterneció cuando escuchó la palabra de Dios. Y yo creo que yo lo entiendo de esta manera. Sabiendo todo el mal que había hecho el pueblo, sabiendo todo el mal que yo he hecho, y cuando encuentro la palabra de Dios y la leo, y me doy cuenta del amor y de la misericordia que ha tenido Dios para conmigo, no hago otra cosa sino entender el amor de Dios, el avergonzarme de mí mismo, y el decir: Señor, la he regado, qué hermoso eres. No tengo palabras para expresarte lo hermoso y lo bueno que ha sido, y eso es que tu corazón se enterneció. Eso fue lo que sucedió con Josías. Creyó a la palabra, por la palabra que leyó y por la palabra que le dio la mujer esta, la profetisa, que le dijo: yo voy a llevar el castigo hasta sus últimas consecuencias, pero voy a tener gracia contigo y tú no lo vas a ver. ¿Cuáles fueron las acciones? Porque no solamente se emocionó Josías de recibir esa palabra y dijo: ya la hice, ya la hice. Él hizo algo más. ¿Cuáles fueron las acciones que llevó a cabo a partir de que leyó el libro? Lo primero dice que se humilló. Esto quiere decir, dejó la altivez de un rey para tomar la forma de un siervo de Dios. Hacer lo que Dios dice, no lo que me parece mejor. Nosotros, en general hablo, somos muy altivos, porque a mí no hay quien me diga nada. Yo tengo libre albedrío, a mí nadie me grita, a mí nadie me dice, a mí nadie me señala, a mí nadie, porque yo soy un hombre muy sabio. Y lo que hizo este hombre Josías es que, siendo rey, se humilló como un siervo. ¿Le suena eso algo parecido? ¿A algo otro? ¿A qué? A que Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser semejante a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Siendo Dios, se convirtió en un siervo. Eso fue lo primero que hizo Josías. ¿Qué hizo después? Dice, rasgó sus vestidos, le dio dolor el pecado cometido. Después dice que lloró, y por tanto dice que la consecuencia de estas 4 cosas fue que Dios lo oyó. El problema está, hermanos, en que cuando nosotros nos analizamos a nosotros mismos, y que dicen los hermanos que están dirigiendo la oración o la alabanza, dicen, confesamos a Dios nuestros pecados, decimos, ¿cuál? O sea, yo realmente, pecados, no.
Señor, perdóname por las donas Bimbo con azúcar que me comí y por ahí debo de tener algún otro pecado, pero pecado de haber ofendido a la gente, de hacerle caras, de no saludarla, de no amar a la gente, de no interesarme por la gente, de no amarte a ti, de no levantarme a orar en las mañanas, de no buscar tu palabra, de que aunque sé lo que dice tu palabra, no pongo por obra, eso déjenselo a otro. Es un proceso, hermano. Muchas veces pensamos que tiene que ser inmediato. Yo creo que Josías leyó y releyó la Biblia y que lo primero que pasó en él fue que hubo ternura en su corazón. Después dice que rasgó sus vestidos, después dice que se humilló y hasta el final dice que Dios lo oyó. Si estamos hablando de que el avivamiento es encontrar la palabra de Dios, el encontrar la palabra de Dios no nos va a traer automáticamente humillación, ni arrepentimiento, ni rasgamiento de vestiduras. Eso tiene que venir con la lectura de la palabra, y que la palabra dice de ella misma que es semejante a la fuente de bronce, la cual siempre menciona. Dice que la fuente de bronce estaba formada de bronce, había sido trabajada con bronce. En el caso del templo de Salomón, no se saben las medidas de la fuente de bronce, pero para que se imaginen el tamaño que habrá tenido esa fuente, dice que estaba sostenida por 12 bueyes, 3 veían al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. De tal manera que cuando lean más adelante, cuando conquistan a Judá y que viene Nabucodonosor y funde la fuente de bronce, funde las columnas y funde todas las cosas de bronce, dice que no se podía calcular la cantidad de bronce que se llevaron a Babilonia. Esto nos habla de la gran misericordia de Dios. Y cuando Josías leyó la palabra de Dios, como he dicho, es la fuente de bronce, pero la fuente de bronce está por dentro con plata, para que haga la función de un espejo. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, te ves y te lavas, porque dices, no he saludado a la gente. Cuando la gente viene a saludarme, me hace cara. O cuando la gente viene a saludarme, perdón, le hago cara. O no me he preocupado, no me he ocupado verdaderamente. Soy un simpatizante, no soy un hijo de Dios. Hemos perdido la Biblia. Y lo que Dios dice es, regresa, regresa, encuentra tu Biblia. Pon por obra lo que ahí está para que entonces puedas entrar en un proceso en el cual vas a tener ternura, vas a tener humillación, vas a tener rasgamiento de vestido, que quiere decir arrepentimiento, y entonces Dios te va a oír. Cuando nosotros estábamos, o cuando yo estaba en aquella iglesia que les digo, el sueño que yo tenía era que el avivamiento fuera como lo que dice en Hechos capítulo 2, que viniera un viento recio y que todos empezáramos a resucitar muertos y hablar en lenguas. Y lo que te das cuenta es que los avivamientos vienen como respuesta de una búsqueda sincera de Dios, como consecuencia de la búsqueda y la puesta en obra de la voluntad de Dios. El que pone el deseo de buscar a Dios es Dios, pero quien hace las demás cosas o quien procura las demás cosas es el Espíritu Santo a través de nuestra dedicación. ¿Qué fue después lo que hizo Josías? Capítulo 23, versos del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió al rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto porque estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Quiénes fueron a esta reunión? Todos, los niños chiquitos, pero estaba recién nacido.
¿Y cómo va a llevar una madrecita mexicana a su hijo al frío? Se acaba de nacer. No tiene las suficientes chambritas, no tiene... Lo que quiero decirles es que ponemos pretextos, ¿no? Ponemos pretextos como tengo sueño, no encuentro la Biblia, no tengo mucho tiempo, o tengo mucha tarea, o tengo mucho trabajo, o llego muy cansado, pero siempre ponemos pretextos. Y aquí algo importante es que ¿quién fue el que hizo el pacto? El rey. El rey fue el que hizo el pacto. ¿Y quién es el que tiene que empezar en tu casa por hacer el pacto? Uy, hermano. Ánimas que venga mi marido. Eso ya quisiera. ¿Sabes qué? Quiera o no quiera, es responsabilidad de él o de nosotros. Y cada uno de nosotros va a responder delante de Dios sobre por qué, habiendo nacido varones, no tomamos la responsabilidad que nos fue asignada de parte de Dios. Siempre queremos que Dios nos hable. Pues ahorita te está hablando. Y te está diciendo, toma la responsabilidad que te corresponde. No, pues que trabajo mucho, trabaja menos. Tengo mucha tarea, vuélvete más ordenado, porque no creo que te dejen kilómetros y kilómetros de planas en tu escuela. No sé, tenemos que hacer cosas que estén dispuestas. Como dice el pastor Daniel, que cuando estaba en otra iglesia antes de esta, le decía el pastor, oye, ve a hacer esto, pero es que sabes que es algo tarde del trabajo, duerme menos. Oye, pero necesito que estés aquí temprano, pero es que no dormí, duerme menos, levántate más temprano. O sea, el servir a Dios, el hacer lo que Dios quiere, tiene un precio. No es en automático, como yo pensaba que era el avivamiento, que iba a llegar un viento recio, como llegó una vez para hacer manifiesto que el Espíritu Santo iba a estar presente en medio de nosotros, de acuerdo a lo que Jesús había planeado. Pero ¿cuándo más has visto que haya sucedido eso? Solamente otra vez sucedió. En Hechos capítulo 10 con Cornelio, que fue la primera vez que los no judíos de nacimiento recibieron el Espíritu Santo. Pero el avivamiento es algo que depende de nosotros, es una búsqueda de parte de Dios al encontrar la palabra de Dios para ponerla por obra. Ok, ¿cómo fue el pacto que hizo el rey con Dios de parte del pueblo? Dice, hizo pacto con Dios de buscarle, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. ¿Qué quiere decir buscar a Dios? Mira, esto es de las cosas más, no sé, creo que a veces nos desanimamos, pero no entendemos lo que es Dios. Queremos ver a Dios, queremos tener una experiencia sensorial con Dios. ¿Y sabes qué? Dios no se manifiesta de esa manera. O algunas veces se manifiesta, pero no siempre. No siempre, no es así como debe de ser la relación con Dios. La relación con Dios, como dice aquí buscarle, eso implica, como dice el Salmo 5, y como dice la canción de Jesús Adrián Romero, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, levántame por la mañana antes de que salga el sol, espérame, dice espérame. ¿Qué quiere decir espérame? O como dice el Salmo 5 dice, temprano yo te buscaré. ¿Cuándo? De madrugada yo me acercaré a ti. No, conmigo no cuentes, sino a partir de las 8, por favor. ¿Es así? No, si quieres tener una relación con Dios, Dios te dice, levántate, ¿qué? Temprano. Levántate temprano.
Y también te dice, aún sobre tu cama, aún me buscan sobre sus camas. ¿Sabes qué? Yo no puedo buscarlo en mi cama. Yo, Ubaldo Guzmán, Ubaldo Guadalupe Guzmán. Porque si lo busco sobre mi cama, me quedo dormido. Entonces lo que tengo que hacer es levantarme, y aquí te voy a contar una historia de una hermana. Es una pastora que está en Colombia, y entonces dice que ella tenía el anhelo de tener esa relación con Dios. Y dice que llegó al extremo de poner 3 despertadores. Un despertador en el buró, un despertador en el tocador y un despertador en el comedor de la casa. ¿Para qué? Porque no sé si ustedes conocerán gente así, pero yo conozco gente que ponen el reloj, por ejemplo, te dicen, me voy a levantar a las 6 y lo ponen al cuarto para las 6. Entonces, suena la alarma 3 veces. ¿Se levantan la tercera? No, otro ratito se levantan a las 6:20, ¿no? Pero bueno, esta hermana dice, yo lo ponía en el buró, lo apagaba. Luego sonaba el del tocador, me paraba y lo apagaba y regresaba a la cama. Y luego me paraba y apagaba el despertador en el comedor y regresaba a la cama. Entonces dice, pero yo tengo el deseo de buscar a Dios, tengo el deseo de buscar. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces pensó y dijo, algo me tiene que mover, algo que me guste hacer, tiene que moverme a despertar, a levantarme, no a despertar. Entonces dice, ya sé, algo que me fascina es el café. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner, se compró una cafetera programable, le puso el café, le puso el agua, la dejó conectada y se programaba para que a las 11 de la mañana la despertara el olor del café. Y entonces, como le gustaba el café, se levantaba, se servía su tacita, le daba un sorbo y se ponía a dormir. Tenemos, si lo que Dios quiere es que lo busquemos, tenemos que hacer algún sacrificio, algún esfuerzo por buscarlo. Y no decir, yo te voy a buscar en la iglesia. No, hermano, aquí algunos se duermen, algunos se hacen manicure, algunos están platicando unos con otros. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios es llegar a tu casa, cerrada la puerta, hablar a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará el público. No, no creo que se te vaya a aparecer Jesús, aunque puede que hubiese un caso en el que se le aparezca Jesús. Pero la experiencia, lo que yo entiendo ahora, es que cuando te dice búscame, cuando tú te acercas a Él como una persona real y le dices, este es mi problema, esta es la situación, al poco tiempo, a través de la lectura de la palabra, te da la respuesta. Eso es buscar a Dios, el aprender a confiar en Dios. ¿Qué dije? Aprender debe de ser la clave. Aprender. Aprender es un proceso. Es como cuando estudias matemáticas o cálculo diferencial o lo que quieras. ¿Alguien se acuerda de los quebrados? ¿Quién los entendió a la primera? ¿Quién los entendió a la primera? A menos que tengas un IQ de 150, lo entendiste. Pero los que no tenemos ese IQ, tuvimos que aprender. De la misma manera tienes que aprender a relacionarte con Dios, tienes que aprender a confiar en Él, tienes que aprender a depender de Él. El mismísimo apóstol Pablo, en una carta dice, yo he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. ¿Qué dijo? ¿Qué? O sea que este cuate un día tuvo mucho dinero, pero como estaba aprendiendo, compró cosas que no debía. Y cuando fue pobre, también compró cosas que no debía y el dinero se le deshizo. Estuvo tantas veces administrando el dinero que fue que aprendiendo. Y también se aprende a buscar a Dios y también se aprende a confiar en Dios.
y también se aprende a depender de Dios. Es un proceso de aprendizaje. ¿Y eso cómo se genera? A través de la búsqueda de Dios. Dice, hizo pacto con Dios de buscarlo. Otro pacto que hizo fue de guardar sus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Obedecerlo. Hermano, pero es que es muy difícil. Es que una vez a mi chiquita la quiso saludar a un hermano y que le tuerce la boca. Y yo desde entonces es mi más grande enemiga, hermano. A mí no me la pongo. ¿Cómo creo? Entonces, ¿en dónde está el pacto? Solamente en lo que no te cuesta trabajo es donde puedes hacer pacto. Y en lo que te cuesta trabajo no. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué cuando se hacen comidas aquí no todos nos quedamos? Es que estoy a dieta, hermano, y cocinan con mucha grasa y con mucho cuidado. Por eso. ¿Será un razonamiento válido? ¿Te costará trabajo quedarte? Pues si no estás acostumbrado, por supuesto que sí. Pero ¿no has leído el Salmo 133? ¿Qué dice el Salmo 133? Dice que Dios envía bendición, dice que unge con aceite a Aarón, baja por la barba. ¿Qué es la barba? ¿Sabes qué es la barba? Somos tú y yo. ¿Sabes por qué somos la barba? Porque una cosa que le dio Dios en la ley a los sacerdotes, ¿sabes qué fue? Nunca te cortes la barba, nunca la recortes, déjala que crezca así. Por eso parecían chivos los sacerdotes, ¿no? Toda larga, sin cortar. Porque Dios no corta, no quiere cortar a nadie de su pueblo. El que se corta él solo, Dios no lo corta. Dice, como dice, no apagues el pabilo que humea. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Entonces dice que se propuso guardar sus mandamientos y que cumplirían las palabras de ese pacto que estaban haciendo. Vamos ahora a Santiago capítulo 2, versos 14 al 17. Todas las las promesas que le hacemos a Dios o todo lo que Dios desea es también que pongamos por obra las cosas. Mira lo que dice Santiago 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Fíjate cuál es la consecuencia. Dice, en primer lugar se está dirigiendo a gente que ha tenido fe, porque les dice, ¿cómo? Hermanos. Les dice hermanos. O sea, estos fueron hermanos porque tuvieron fe en qué? En creer en Jesucristo. Le dice, ya tienes fe, ya eres hijo de Dios, pero ahora tienes que hacer manifiesto que crees en Dios. Porque decir que creemos en Dios es bien fácil, pero mostrarle a Dios que de verdad lo amamos, ahí está lo complicado. Cuando se hace una comida y cuando todos tenemos que poner la comida ahí al centro, dices, híjole, que no le moche mucho lo que traje porque es ensalada y le tengo que entrar yo. ¿No? Cuando dices, agarra, hermano, agarra, o sea, come, sacíate. Si Dios me dio la gracia de que quedara muy rico, qué bueno, yo cogeré otra cosa. Es negarte a ti mismo. Dice el verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. En otras palabras, dice, no te engañes. Si tú vienes aquí a la iglesia, a la reunión de los santos, la iglesia no es este cuadro, somos nosotros los que estamos aquí sentados. Y no hablas, no te relacionas, no platicas, no sabes cuáles son las necesidades.
no le dices a nadie tus necesidades, no puedes soportar a otro, es decir, soportar hacer la función de una columna, recibir las cargas de él sobre tus hombros, porque habrá otro que cargará tus cargas. Entonces, no estás viviendo una fe con obras, no la estás viviendo. Y lo que dice es, la fe sin obras es que, o sea, en realidad no tienes fe. No te hagas, en realidad no tienes fe. La fe, si no tienes obras, es muerta. Por lo tanto, tu fe, lo que dices que tiene fe, está muerta. En otras palabras, ¿de qué le habría aprovechado a Josías saber lo que dice la ley si no hubiese hecho cambios reales en su vida y en la de su pueblo? Las primeras obras de Josías. Aquí quiero hacer un paréntesis. Josías vivió 39 años. Empezó a reinar cuando tenía 8 y encontró el libro de la ley cuando tenía 18. A los matemáticos, ¿cuántos años tuvo conocimiento Josías de la ley? 39 menos 18. ¿Cuántos años? 21. Todo esto que no voy a leer por causa del tiempo, todo esto que voy a leer, o digo que tienen que leer en su casa, sucedió a lo largo de 21 años en la vida de Josías. No fue algo que haya hecho hoy y que mañana ya estuvo y ya. Cosas como que hizo Josías. Bueno, fíjate nada más hasta dónde habían llegado estos cuates. Dice que habían hecho los adoradores del sol unos caballos de bronce, y estos caballos de bronce los habían puesto a la entrada del templo. Y ahí decían, yo me imagino, ¿no?, que decían, hoy le toca administrar a los adoradores del sol, entonces los sacerdotes no pueden ir a sacrificar borregos ni bueyes. Ah, bueno, entonces ¿cuándo nos toca? No, pues el miércoles. Ah, o sea, hacen su calendario porque se estorbaban los unos a los otros. ¿Qué otra cosa había? En el templo de Salomón se hicieron cuartos, y esos cuartos en esta época habían sido invadidas por mujeres que dice que se prostituían. Y no quiere decir que en ese momento se acostaban con hombres, sino que hacían cosas para otros dioses, prostituyendo su relación con Dios. ¿Qué otras cosas hacían? Tenían sus lugares altos. ¿Qué era un lugar alto? Eran cerros o eran las azoteas de sus casas en donde levantaban sus ofrendas a la diosa Acera. Y dice que este hombre Josías derrumbó todas esas cosas, acabó. ¿Qué otras cosas hacían? Aquellos que tenían negocios se compraban su estampita de San Jorge y tenían al caballo y al dragón y lo ponían ahí en el negocio para que les fuera bien. Y luego lo llenaban con un listón rojo. Y luego tenían a su Virgen de Guadalupe con su veladora. Y las mujeres tenían en sus bolsitas sus frijolitos rojos para que les diera el dinero. Y las mujeres no ponían su bolsa en el suelo para que no se les agarrara el dinero. Ese tipo de cosas se hacían en la antigüedad, ahora gracias a Dios ya no se hace. Pero ese tipo de cosas fue las que vino a reformar Josías y que empezó a cortar. ¿Tú crees que acabó a lo largo de esos 21 años? No acabó. ¿Sabes eso qué quiere decir? Que tú y yo tenemos lo que nos resta de vida a partir de hoy que estamos encontrando el libro para vencernos a nosotros mismos, para que el Espíritu, para que siguiendo los pasos de Jesús, mira, Jesús dijo 3 cosas de él mismo. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, como nosotros pensamos que Jesús se nos tiene que aparecer, no se te va a aparecer. Lo que Jesús te está diciendo es, lee mi palabra y sigue el camino que yo te digo. ¿Cuál es el camino que yo te digo? Ama a tus hermanos. Si alguien te da una cachetada, ponle la otra.
Si alguien te dice que le lleves una carga durante una milla, llévasela dos. Esas son las cosas que te dice Jesús. Él es la vida. Si tú haces estas cosas, vas a tener vida. Él es la luz. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de tinieblas. Y no nos damos cuenta algunas veces que tener a San Jorge en el negocio es algo que no le agrada a Dios. Y cuando trae Jesús su luz a tu vida, entonces te amanece. Entonces ves claramente. Esas tres cosas dijo Jesús de él mismo. Entonces, ¿qué hizo? Un resumen sencillo sería: quitó la idolatría. Es decir, se despojó de todo aquello que no agrada a Dios. Y otra cosa más también importante, es que celebró la Pascua. Dice que Josías celebró una Pascua tan abundante en sacrificios de animales como no se había hecho nunca. El imperio, el reino el reino de Israel, su época de máximo esplendor fue durante el gobierno del rey Salomón. Es decir, había dinero en abundancia. Bueno, pues y en esa época se celebró una Pascua tan importante. Queridos hermanos, muchos de nosotros no vivimos en un avivamiento porque hemos perdido nuestra Biblia. Es decir, no la leemos y menos la ponemos por obra. Por favor, piensa si quizá Dios nos está llamando a provocar un avivamiento en nuestras vidas. Mediante la lectura de la palabra y el poner por obra lo que dice en ella. La considera lo que nos dice en Hebreos 3, 14 y 15. Dice: porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y la pregunta final es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar un avivamiento como el de un viento recio de Hechos capítulo 2? ¿O vas a empezar a buscar a Dios porque es Dios el que ahorita te está pidiendo que lo busques? Toda esta palabra que estamos escuchando es como dice la palabra, reconciliaos con Dios. Reconciliémonos pues con Dios a través de la búsqueda, de la lectura de la palabra, de la oración. Vamos a tener que pagar un precio. Sí, vamos a tener que pagar un precio. Una cosa más que se me olvidó y que no quiero pasar por alto. Cuando estaba hablando de la mujer, se me olvidó decir algo. ¿Sabes qué pasa ahora en muchas casas de aquí de nosotros? Que las familias no venimos porque nuestra esposa no quiere. Y yo lo pongo de otra manera, porque nuestra esposa no nos deja. Vamos a comer, vamos a llevar, vamos a hacer, vamos a predicar, vamos a. Esa no es la posición que tenemos como varones. Y de eso vamos a rendir todo. De eso vamos a rendir todo. El problema de la mujer es que se quiere enseñorear y por eso Dios le puso un señor. Y tan le puso un señor que nosotros no queremos ser los señores, queremos que mi vieja decida. Mi esposa. Que mi esposa decida. Pero esa decisión me corresponde tomarla a mí. Y entonces sí, te enfrentas a diversas situaciones que pueden poner tensión en tu matrimonio, pero que tú debes de estar dispuesto a soportar. Porque dice la palabra que cuando venga el Señor, cuando sea el tiempo del fin, dice: dos estarán durmiendo. ¿Y quiénes son los dos que van a estar durmiendo? Tu esposo y tu esposa. Dice: el uno será tomado y el otro será dejado. Dime, ¿quién es el que va a ser tomado? El que se negó a él mismo, el que estuvo buscando de Dios, el que avivó su vida, el que puso por obra la palabra, el que buscó la palabra. El otro va a ser dejado. Y dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes por qué va a ser? No es que vaya a estar en el infierno.
automáticamente. Es que esa persona, el que se quede, va a vivir la gran tribulación. Y eso sí va, dice, es tribulación como no la ha habido nunca. 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 Algunos hacen sus cálculos y dicen, no, faltan como 50 años, no llego ni yendo a bailar a charla. Pues bueno, tienes que tomar una decisión. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Como dice la palabra, sé valiente y esfuérzate. Donde tenemos que ser